pedimos tu bendición, tu poder, tu amor, Padre. Estamos aquí, Señor, a recibir de lo que tú quieres darnos hoy, Señor. Llénanos de tu presencia, de tu bendición y de tu poder. Haz resplandecer tu rostro, Señor, y permite, Padre Celestial, que la palabra dicha acá, Señor, sea para edificación de nuestras almas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, habla sobre el año del jubileo. El año del jubileo es algo muy importante y algo trascendental en la vida del pueblo cristiano. Se celebraba cada 7 años y cada 49 años había un acontecimiento que era una fiesta muy espectacular. Y el año del jubileo, ¿qué quiere decir la palabra jubileo? Quiere decir año santo. Año de la redención, redimir, comprar de nuevo. Liberación, salvación y rescate. O sea, miren todo lo que enseñaba y lo que encajaba en el año del jubileo. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y nosotros ya no tenemos que esperar 7 años o 49 años, porque habían unas cosas que podían redimir a los 7 años y otras a los 49. Ahora nosotros no necesitamos esperar eso. Por eso la Biblia me habla que aceptar el año agradable del Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Mucha gente viene acá, escucha, pero no ha aceptado al Señor. Sus vidas no trascienden, no cambian. Y por eso nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 4. El año del jubileo o el año agradable del Señor. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 4. Segunda de Timoteo 4, versículo 2 al 4. Mira lo que nos dice Pablo acá, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que reargulle, que prediques, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero Pablo nos Ya está hablando de la verdad, claro, ¿le está diciendo acá al pastor o a usted y a mí? Nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos que Nosotros no predicar, tenemos que esperar. tenemos que tiempo para predicar, ver. y la palabra predicar quiere Toda la decir manera regular una sin doctrina vergüenza, haciendo pública. Que llaman pastores, se llaman sacerdotes, No, es que y Jesucristo seducen es las lleno. almas. Jesucristo es lleno. Pero Pablo nos está hablando Jesucristo es perdonador, y alguien te hace algo o a usted y a mí. Y para que esa doctrina sea patente en ti, tenemos que predicar. Es que tú seas perdonado. Tenemos que predicar. Yo no puedo predicar que Jesucristo perdona y Jesús nos pone el caso de que habían 2 hombres y que al uno se le perdonó mucho y al otro poco, y entonces Jesucristo es perdonador y alguien te hace algo, y para que esa doctrina sea patente en ti, es que tú seas perdonador. Yo no puedo predicar que Jesucristo perdona y Jesús nos pone el caso de que habían 2 hombres y que entonces a Jesús mucho y al otro poco, y entonces le hicieron esta observación. Hubo un hombre que debía mucho, y entonces llegó su amo y él fue y cogió y dice que los extorsionó a los otros. Le dijo, si usted no me paga de aquí a mañana, lo meto a la cárcel. Al otro dice que los zambulló en el agua y los torturaba. Entonces a Jesús le hicieron esta observación. Y había otro que le debía mucho, y entonces ya sabía que le iban a echar. Y fue y le dijo, vea, y dice que yo te voy a hacer que me paga de aquí a mañana. Jesús está hablando de la astucia de este hombre. Al otro dice que los zambulló en el agua y los torturaba. Entonces y había otro que le debía mucho y ella sabía que le iban a echar, y fue y le dijo, vea, yo te voy a hacer que me debas menos. Entonces Jesús está hablando de la astucia de este hombre, cómo llegó y se ganó el cariño de muchas personas por ser perdonado. A pesar de ser un tráfugo, a pesar de ser un ladrón,
tuvo nobleza. Tuvo nobleza con lo que no era él, pero tuvo nobleza porque él hubiera podido hacer otras cosas. Entonces, por eso nos está hablando ahí de nosotros predicar. Y la palabra predicar quiere que nosotros pregonemos, pero que lo vivamos. Que no me hable solamente de palabras. ¿Por qué? Porque este pueblo de palabras me ama, pero en su corazón está distante de mí. Muchas veces nosotros queremos que la gente conozca a Jesús, pero nuestra vida como cristiano es un desastre. Entonces, por eso Pablo nos habla ahí sobre el predicar. El predicar no es sentarse o pararse acá a decir cosas bonitas o traer la doctrina, no. Yo trato de vivir la palabra. Y trato de cuando cometo un error le pido al Señor que me perdone. Y trato cuando alguien me hace algo malo de decirle, Señor, ¿qué harías tú en mi caso? O sea, yo trato de hacer patente. Y nada más esta mañana le decía a mi hijo, le coloqué un ejemplo, le dije, hijo, lo que tú haces lo haría Jesucristo. Por eso tienes que pensar cuando hablas. Tienes que pensar cuando caminas. ¿Por qué? Porque tú eres un reflejo de Jesucristo. Entonces, el predicar quiere decir que usted sea coherente, lo que dice con lo que hace, ¿sí o no? Amén. Pero también nos dice que después de predicar tenemos que instar a las personas. Y entonces la palabra instar quiere decir presentar con insistencia para que se haga algo. O sea, usted tiene que decirle a la gente, mire, muchas veces usted dice que no se quiere condenar, que usted ama a Jesús, que usted es cristiano, pero tus hechos te van a mandar para el infierno. Y muchas personas piensan que es venir a la iglesia, que es diezmar, que es ofrendar y con eso ya no. Nosotros tenemos que vivir como dijo Pablo ahí, que prediquemos. Y muchas veces, mira, nosotros tenemos que ser reargüidos y reargüir a las personas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo también va a sufrir. Entonces, cuando tenemos quien nos insiste, cuando tenemos quien nos reargulla, quien nos diga, ¿por qué estás haciendo esto? Tú vas a corregir tus pasos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos decirle al Señor, que nosotros podamos insistirle a las personas de lo que deben de hacer. Porque es que Dios no es paz y amor, como dicen los hippies. Paz, o sea, paz y amor, y entonces que Dios es amor, entonces Dios no va a condenar a nadie, no. Usted mismo se condena si no hace las obras de Dios. No podemos decir que Dios nos condena, no, Dios nos puso el camino y nos puso el camino angosto y el camino ancho. El camino ancho es aquel que Satanás le ha propiciado a la humanidad para que se condene. El camino angosto es el camino con las normatividades de Dios. Entonces, ¿Dios quería que Caín matara a Abel? No, pero la consecuencia de las decisiones que tomó Eva y que tomaron Adán, llevaron a que eso diera un fruto. Usted quiere que su vida sea diferente, empiece a actuar como Jesús. Y que no es fácil, no es fácil. Pero a medida que usted va caminando, usted va viendo cómo el Espíritu Santo obra en su vida. Cómo el Espíritu Santo lo va transformando. Cómo el Espíritu Santo lo va haciendo que usted aborrece las cosas malas. Yo por lo menos cuando veo cómo ha aumentado esa droga, esos narcóticos, todas esas cosas, anfetaminas, y ver usted las personas que caminan así como que no pueden, usted le duele el corazón. Pero dígale a una persona que esté metiendo marihuana que él puede llegar a eso. Una persona que esté metiendo perico que él puede llegar a eso. Él no piensa que va a llegar a eso. Pero tarde o temprano ese demonio que lo ha hecho que él consuma drogas, que es brujería, lo va a hacer que él consuma algún día esa sustancia. ¿Por qué? Porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Entonces cuando nosotros rearguimos a las personas y les decimos, mire, usted puede empezar así, piensa que eso no va a hacer nada en su vida. Y nosotros ya hemos predicado sobre el endemoniado Gadareno. Era un buen hombre, iba a la iglesia, tenía un hogar fascinante.
hasta que el diablo Clean lo cogió e hizo que él perdiera el conocimiento. ¿Cuántos se acuerdan del amor platónico de su vida? ¿Y cuántos amores platónicos tuvimos cuando éramos niños? Y yo creo que yo no me acuerdo de más de uno. Entonces, así mismo, es cuando tú dejas que tu conciencia sea cauterizada. Dice el hermano Branham en este mensaje, que Dios se cansa de hablarte, hasta que tú cauterizas el alma. Y cuando cauterizas el alma, prácticamente ya has pasado la línea de misericordia. Es casi imposible. Y si usted me dice, ¿usted por qué dice eso? Ah, bueno, la Biblia me dice en el libro de Hebreos que los que una vez fueron iluminados y gustaron de los dones celestiales, ya no queda más sacrificio para ellos. ¿Por qué? Porque jugaron a la iglesia. ¿Usted cree que, como le comentaba ayer a unas personas, que era muy bonito que Nadab y Abiú, el día anterior al culto, ellos tenían que ofrecerle fuego a Dios y ese día se emborracharon, el día anterior, y fueron y ofrecieron al Señor fuego extraño? Y la Biblia dice que Dios los consumió, los mató ahí. ¿Culpa de Dios? No. Dios ya le había dicho que, ojo, que un sacerdote no debería hacer esas cosas. Entonces, Nadab y Abiú de pronto cuando llegaron allá a rendir cuentas después que Jesucristo murió, yo creo que ellos se vieron sorprendidos. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que Jesús, cuando murió, fue y le predicó a las almas encarceladas. Que escucharon de Noé, escucharon de Moisés, pero no hicieron caso. Y algún día, si usted no hace caso, va a tener que ser juzgado por las palabras que se hayan dicho acá conforme a la palabra. Estas palabras, si ustedes no le dicen al Espíritu Santo que les revele, son las que los van a condenar si ustedes no hacen caso. Pero si ustedes hacen caso, luego veremos la otra alternativa que tenemos, la bendición celestial. Entonces por eso puede parecer maluco que ustedes nos digan predique, viva el Evangelio. Parece parecer maluco que nos insta, a cada ratito nos repita muchas cosas. Y luego nos dice reargulle. O sea, podemos estar viendo estas palabras como muy parecidas, pero todas tienen un trasfondo diferente. El predicar es vivir una vida. El insistir, pues, nos dice a nosotros que nosotros debemos de tener un conocimiento para poderle mostrar a la otra persona sobre su error. Pero reargulle quiere decir convertir el argumento contrario con un concepto crítico. Si yo tomo alcohol, William, y usted es crítico, ¿usted qué me diría a mí? Supongamos como en la salud. De aconsejarlo. No, críticamente usted qué me tendría que decir. No se emborrache porque es malo, no. Críticamente usted me diría, hermano José, si usted sigue tomando le va a dar cirrosis. Claro. Si usted sigue tomando ese alcohol, va a matar neuronas. Amén. Ese alcohol va a dañar tus riñones. Ese es un argumento crítico. O sea, crítico es que usted pueda presentarle como cuando vamos al médico y nos hacen exámenes y nos dicen, bueno papá, usted está comiendo mucha grasa, ojo con las grasas, porque a la grasa le puede causar a usted un neurisma, le puede causar a usted que le derrame cerebral. Mucho cuidado con las harinas, porque las harinas se le están volviendo azúcar. Entonces usted al consumir esos alimentos ultraprocesados va a hacer que su cuerpo sufra de diabetes. Y si usted sufre de una diabetes, a mi papá no le pegó el brazo por la diabetes. Entonces hay otros que les dan glaucoma en el ojo y pierden la vista. Eso es un argumento crítico. Entonces cuando usted le dice a una persona no adultere, porque usted está adulterando, usted está rompiendo el pacto con su esposa o con su esposo. Pero si viene el Señor, usted se va a condenar. Porque los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, todas estas personas no tienen parte conmigo. Es cuando usted puede mostrarle a una persona por qué ellos deben de hacer las cosas. Críticamente usted les está mostrando el error en que ellos están incurriendo. Muchos de los reyes y
hombres de la antigüedad murieron por sífilis. Era el arma secreta. ¿Por qué? Porque ellos no sabían cómo descubrir cuando una mujer tenía sífilis. Porque el aseo era muy feo, no se bañaban. Antiguamente se creía que si usted se bañaba todos los días, eso era como ser lo peor. Entonces, las personas olían feo. Y hoy una mujer que tenga buenos hábitos, no debe oler feo. ¿Sí me entienden? Entonces ya es más fácil detectar cuando una mujer tiene sífilis o una enfermedad venérea que en ese tiempo. Napoleón, casi todos ellos. El rey Atila, mi hijo le gusta mucho una serie de los sultanes y todo eso, y también lo mismo. Casi todos ellos murieron de sífilis o tuvieron problemas por eso. Pero si alguien hubiera sido sensato, les dice, hermano, cuando usted es promiscuo, usted está expuesto a estas cosas. Hoy vemos que una persona promiscua está expuesta al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando yo tengo contacto con varias personas sexuales, mi pH va a estar hecho un desastre. O sea, cualquier enfermedad me puede matar. Entonces, cuando yo tengo un argumento crítico sobre eso, le voy a poder demostrar a las personas que Dios no nos dijo muchas cosas porque nos fuéramos a condenar. En la ley de Levítico está sobre la salud, sobre las alergias. Nos dice que debemos de combinar tales y tales telas, porque entre ellas crean una química y hacen que tu cuerpo se altere. Entonces, el Evangelio es lo mismo. Nosotros tenemos que tener un criterio. Si usted no tiene criterio, usted no puede hacer una aseveración crítica a una persona. Por eso nosotros debemos de saber qué es el Evangelio. Debemos de saber cuáles son los argumentos que nosotros tenemos para la salvación. Como decía el hermano Branham, es más fácil salvarse que condenarse. Pero la gente se deja llevar. Como dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y luego dice, reprende. Ya después de usted utilizar algo crítico. Es como cuando alguien empieza a tener demencia senil. Y entonces le dicen a usted, vea, usted tiene que empezar a caminar hacia atrás, tiene que escribir con la mano izquierda, si escribía con la derecha, tiene que tratar de aprender otro idioma para que su cerebro no se degenere. Claro. Pero usted no hizo caso y siguió viviendo su vida como le da la gana. Llega un momento en que usted lo llevan a un asilo y una camisa de fuerza. Entonces nos dice acá que nosotros ya debemos de reprender, expresar de forma autoritaria y severa desaprobaciones a causa de su comportamiento, para poderlo corregir y que esa persona sea reprochada. Entonces, como en mi casa nadie toma trago, o sea, allá nadie va a ir a tomar trago porque allá no se toma trago. El que quiere ir a mi casa sabe que no puede llevar una botella de aguardiente. Entonces, ellos ya saben de que allá se reprende. Entonces, eso nos insta al Evangelio, a que nosotros podamos reprender. Y luego viene la palabra exhortar, dice incitar a alguien con palabras a que haga algo o deje de hacerlo. Como cuando nos dices que nos dan cantaleta. Y es creíble que nos den cantaleta. ¿Por qué? Lucas 16 me dice que el joven rico, cuando abrió sus ojos en Hades, le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje con su punta, la punta de su dedo que era enllagado, podrido, todo eso, mi boca. La boca para todos nosotros es algo muy sublime. Es algo que usted por lo menos le da un beso a alguien en la mejilla y está sudado, usted lo primero que hace es limpiarse y luego mirar a ver cómo enjuaga su boca. Entonces imagina ese hombre el desespero que tenía en el Hades, que le dijo, deja que así sea que me unte acá de materia, pero necesito refrescar mi boca, el desespero. Y luego le dice ese hombre, que era el joven rico, le dice a Abraham, manda a este hombre a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Tengo 5 hermanos, y a las leyes los profetas tienen. Y muchas veces nosotros
Cuando abrimos la Biblia, siempre nos encontramos que nos está exhortando con lo mismo. No es normal. Y debemos decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros debemos de exhortar a que esas personas hagan el bien, pero con toda paciencia y doctrina. Leámoslo ahí, verá que dice con toda paciencia y doctrina. Y entonces nosotros podemos observar cómo nos insta a que usted tenga doctrina. Y doctrina quiere decir conocimiento de las Sagradas Escrituras, conocimiento de la salvación, conocimiento de los requisitos que Dios necesita para que usted se halla en el rapto. Vamos a Lucas 14, versículos 16 al 24. Lucas 14, ¿se lo puedes leer, William, por favor? Y esa prédica se titula Las cosas buenas que nos separan del cielo. Del 16 al 24. Lucas 14, del 16 al 24. Dice así, entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a robarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. De los, sí, al 24, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál excusa tiene usted para no venir al culto? Acabo de casarme, tengo una yunta de bueyes, compré una finca, tantas cosas. Claro. Esta es la cena y esto es lo que nos da el poder para irnos en el rato. A mí no me hacen un favor que ustedes se congreguen, ustedes no me están haciendo un favor, ustedes se están haciendo un favor a ustedes mismos. El que no quiere congregarse, el que no quiere oír palabra de Dios, llegará un día en que abrirá sus ojos en el Hades y deseará tener la oportunidad que tenemos usted y yo de estar presentes, de poder haber aprendido las palabras que nos enseñó. Tenemos tanta gente que ha venido acá, pero Jesús ya nos dice que ve allá a las calles, ve a los cojos, a los mancos. ¿Y qué? Tráete acá un momentito, por favor. Tira tus manos y quédate quieto. Fórzalo a que entre. ¿A quiénes están forzando? ¿Ustedes están forzando a alguien? Eso es lo que nos dice Jesús. No, es que él no quiere ir a culto por esto. Mis hijos, cuando están en mi casa, tienen que ir para donde voy yo. Y me da tristeza que hay veces, si no estoy yo, no vengan a la iglesia. Pero mientras estén en mi casa, el que esté en mi casa tiene que venir a la iglesia conmigo. Y si no, no es bienvenido en mi casa. Ay, que es que mi papá es religioso, mi tío es religioso. Entonces, ¿qué diremos de Jesús, del padre de familia, que le está diciendo, ¿qué le está diciendo a usted?
¿viene a querer venir a la iglesia? Fórzalos, fórzalos. ¿Cómo si tienen el descaro y ves para pedirnos para cosas de la casa? Ay, papi, ayúdeme para pagar la universidad, papi, ayúdeme para esto, para aquello. No, yo los forzo. Hasta donde me dice la escritura, trato de hacerlo. Ya si ellos quieren salvarse o condenarse, es problema de ellos. Pero yo sé que en mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo les doy palabra, los reargullo. Yo les estoy diciendo hoy, su entorno, su familia, sus amigos, ¿los está forzando? No está hablando de las bodas. Y dice que los que no quieren venir a la iglesia, los que no quieren leer la palabra, los que no quieren orar, dice que no les gustarán las bodas del Cordero. Si no van a gustar las bodas del Cordero, van a estar acá en gran tribulación. Y si tienen suerte, se salvarán. Pero difícil que se salve una persona que ha rechazado el Evangelio de Jesucristo por querer vivir su vida como quiera. ¿Usted cree que nosotros, los predicadores, los músicos, los que servimos en el altar, no tenemos tentaciones? Claro, tentaciones tiene uno, pero las resistimos. Y esas tentaciones ya empiezan a ser como nada para nosotros. ¿Usted cree que hay mujeres que a uno no se le insinúan? A mí me insinúa, pero eso me desliza porque yo no le tengo miedo a Dios, lo amo. Y por cuanto lo amo, no caigo con una mujer. Y no voy a romper mi voto matrimonial por 5 o 10 minutos. Y no voy a perder mi vida eterna de pronto por esos placeres carnales. Por eso nosotros debemos de meditar en las cosas que le agradan a Dios. Yo era uno de los que de pronto me emborrachaba el viernes, el sábado, y manteníamos rumbeando. Y convidábamos a Carlito y nos lo llevábamos, así no tuviera pareja para bailar. Allá lo forzábamos. Y lo mismo hemos hecho con el Evangelio. Gloria a Dios, están acá. Gloria a Dios, nosotros hemos tomado una decisión por Él. Así como en el mundo nos dejamos seducir por esas cosas, ahora tenemos que dejarnos seducir por el Señor. Y Jeremías dijo: Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Jeremías no quería hablar del Señor, pero Jeremías se metía tanto en el espíritu que no podía contener esas palabras. Y es lo que yo les digo a ustedes. Yo bíblicamente creo que por ahí el rato puede ser en el 2026, 2027. Estamos a un pasito por todas las cronologías, todas las profecías. Pero si yo me muero mañana, ¿qué me sirve que el rato sea en 4, 5, 6, 10 años? El alma dice que Dios determinó que el hombre muera una vez y luego el juicio. Y si yo muero sin Cristo, voy a pasar unos 1000 años en el lago de fuego y azufre. Voy a pasar una eternidad. Así yo sea destruido, la persona que sea destruida en 1000 años, voy a dejar de gozar una eternidad con Dios. Pablo me dice que el amor de Dios que excede todo entendimiento. Dice que nada lo podrá separar del amor de Dios, ni la hambre, ni la angustia, ni el azote, ni la muerte. ¿Por qué pudo Pablo decir eso? Porque Pablo le gustó lo mismo que le gustó Jeremías. Jeremías pudo sentir ese amor de Dios que lo hizo reprochar, lo hizo renunciar a todo el poder que él tuvo. Porque Pablo fue un hombre poderoso. Pablo tenía la autonomía, la autoridad de hacer matar al que quisiera y no lo metiera en la cárcel. Porque tenía mucha credibilidad y renunció. Y no renunció para ser un hombre natural. Fue un hombre que fue azotado 40 veces menos una. Fue un hombre que fue ultrajado, menospreciado, le tocó bajarse muchas veces
por una muralla porque lo iban a apedrear, lo apedrearon pero no lo mataron, en otras partes lo quisieron ver como un dios y él tuvo que rasgarse las vestiduras y le dijo, a toque que yo soy carne como ustedes. Él fue a los Efesios y todo eso le pasó. ¿Por qué? Porque él pudo renunciar y vio la gloria de Dios. Él fue forzado por el poder de Dios a creer en el Señor Jesucristo. Y por eso Dios nos dice en el libro de Hebreos 12, versículo 12 al 11, que pongamos los ojos en Él. Usted no puede colocar los ojos en el pastor, en el predicador, en el músico, no, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Hebreos 12, versículo 2 al 11. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su sanidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da ¿qué? Fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Entonces mire lo que nos dice Pablo. Pablo le está diciendo a usted y a mí, no pongamos los ojos en las cosas del mundo. No pongamos los ojos en Nancy, en Araceli, no pongamos los ojos en José. Pongan los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, estaba contento, clamando, gozoso. No, sudó sangre. Sudó sangre y le dijo, William, ¿por qué no habéis podido velar conmigo una hora? Y luego volvió y vio a José otra vez dormir. Le dijo, José, ¿qué pasa? ¿No habéis podido velar una hora? ¿Qué pasa? Y entonces luego les dijo, duerman. Y entonces él sudó sangre. Y fue tanta la presión que él sufrió esclerocardia, que sus vasos se le reventaron, debido a la presión de lo que vio que iba a sufrir. Pero él no puso los ojos en lo que iba a sufrir, sino que él puso los ojos en lo que iba a conseguir para usted y para mí. Dios no nos está diciendo a usted y a mí que nosotros vamos a vivir en el cielo una vida como la que vivimos acá. Dios nos dice que el más pequeño en el reino de los cielos será 1000 veces más grande que Juan el Bautista. Nos está diciendo que no habrá hambre, ni tristeza, ni dolor, ni angustia, ni tribulación. No habrá ni sol, ni calor. Nos está diciendo que vamos a vivir en un paraíso, en una cosa gloriosa. Y muchas veces como que no vemos eso, sino que, ay, tan chévere, me voy a tirar una carita al aire. Ay, tan chévere, me voy a picar unos alcoholcitos, a emborracharme, que hay años no me emborracho. Ay, tan chévere, voy a hacer esto y lo otro. Y todas esas cosas combaten contra tu alma. Es como cuando yo estoy viviendo al ras
y me gano 1 millón y me gasto 1 millón. Pero llegan y me ofrecen una tarjeta de crédito. Tiene cupo de 10 millones de pesos. Y llego y lo utilizo. Y de pronto el primer mes, mientras no me han cobrado, gozoso. Y cuando vienen los cobros, vienen los padecimientos. Nosotros no estamos padeciendo. Pero si usted no corrige su vida, si usted no cambia, si yo no cambio, será lloro y crujir de dientes. Esto no es un juego. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, porque Él quiere lo mejor para usted y para mí. Entonces, dice que por el gran gozo que Él ha puesto delante de Él, dice, sufriendo la cruz, dice, menospreció lo oprobio. Él menospreció el que se fueran a burlar de su cuerpo porque lo dejaron desnudo. Eso decía la Escritura, que Él tenía que quedar desnudo. Y Él sabía que iban a burlar y iban a decir un poco de cosas, porque en Israel el estar desnudo era lo peor. Era como la peor ofrenda, y Él vio eso. Y vio cómo se iban a burlar y cómo iban a denigrar y cómo iban a decir cosas. Pero mire, Él sufrió lo oprobio por causa de ese amor que Él puso. Él sabía que lo iban a descreditar, que lo iban a humillar. Que cuando le taparon sus ojos y le dijeron, si eres profeta, dinos, ¿quién te arrancó la barba? Él vio todo eso, pero no le importó, porque Él sabía que Él tenía que morir. Y si usted y yo no morimos, no podemos edificar el hombre interno, el hombre espiritual. Si usted no quiere morir a usted mismo, no espere recibir el galardón, las bodas del Cordero, la invitación, el sello del Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros le digamos al Señor que nos ayude. Y por cuanto Él menospreció eso, dice a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le hizo Señor y Cristo. Y si usted quiere ser la señorita Jesucristo, porque la Biblia me está diciendo que Él está buscando una novia que se ha preparado, que se ha vestido de lino fino, que no tiene ni mancha ni arruga. Entonces usted tiene que tener esos conceptos claros. Es porque usted se va a sentar al lado de Él. Y dice que el día del juicio les dirá a unos, los que van a ser salvos y los que están en gracia, vengan a la mano derecha. La palabra diestra quiere decir que Él se sentó en el poder. Pero la palabra diestra también quiere decir los que van a estar a la mano derecha. Por eso cuando nosotros tenemos a alguien que nos ayuda, que es importante para uno, uno dice, es mi mano derecha. Entonces, mire, Él pudo ser glorificado, porque Él menospreció esas cosas. Y si usted las menosprecia, usted se va a sentar a la mano derecha. Y bueno, debemos de considerar esas cosas que Él sufrió para que usted diga, Señor, yo también puedo resistir. ¿Por qué? Porque Pablo nos está diciendo acá que va a venir un desánimo, un desaliento para que usted desmaye. Entonces nos dice, puesto los ojos en Jesús, porque o si no vas a desmayar. Y la palabra desmayar, ¿qué quiere decir? Mire, la palabra desmayar quiere decir lo siguiente: perder el ánimo. La palabra ánimo quiere decir estar dispuesto a triunfar. La palabra desmayar quiere decir que usted dice, pues me va a condenar, me condeno. Hay veces yo escucho gente que dice esas palabras tan estúpidas, y perdón que diga palabra tan fuerte, pero lo dicen porque no saben qué es la condenación. Vaya que golpeen un dedo, que partan un dedo, que corten un dedo, una mano, un pie. Si no salen corriendo al hospital a ver qué puede hacer el médico. Pero hablamos de la salvación de nuestras almas como una cosa ligera. Pero es ¿por qué? Porque no hemos tenido doctrina. O nos las dan, pero no las tenemos en nuestro corazón. Nosotros tenemos que saber cuál es la doctrina del infierno, la doctrina de la condenación y cuál es la doctrina de la salvación, para que nosotros podamos resistir
y no desmayemos. Porque muchas veces a mí me han dicho, pero mira, esta persona hace cosas malas y siempre mantiene bien. Pero a mí David me dijo que van como en un tobogán para el infierno. Y yo no debo de mirar si a él le va bien o mal, yo debo mirar es lo que hay en mi corazón. Por eso Jesús vino y nos habló sobre el año del jubileo. Y es lo que nosotros debemos de mirar y decirle al Señor. Y por eso Pablo nos está instando acá, que a nosotros no podemos olvidar la exhortación que nos hace como a hijos. Porque el que no tiene disciplina, y la palabra disciplina, ¿qué quiere decir? Conjunto de reglas y comportamientos que debemos de tener. Muchas veces nosotros decimos es que al que Dios toma por hijo lo disciplina. Muchas veces queremos y pensamos en nuestro pensamiento, en nuestra concepción que tenemos aquí, que disciplina siempre es que nos dan garrote. No, la disciplina son las normas y los comportamientos. Qué muchacho también disciplinado, qué muchacho también comportado cuando están en el colegio. Entonces nosotros como cristianos debemos de tener una disciplina básicas. Y por eso el Espíritu Santo nos da el fruto del Espíritu. Por eso nosotros vemos la estatura del varón perfecto. Por eso nosotros hemos visto qué es nuevo nacimiento, qué son dolores de parto. Y ahí vamos mirando cuál es la disciplina. La disciplina del diablo, ¿cuál es? El fruto de la carne, o los frutos. Pleitos, enemistades, contiendas, enemistades, herejías, brujerías, lascivia, pecado, fornicación, todas las cosas. Es la disciplina. El que recibe empata, el que recibe peca empata, dice el mundo. Sí. Pero Dios nos dice arrepentidos y convertidos. Diferente, ¿no? Pero muchas veces nosotros pensamos que el que recibe peca empata, entonces venimos a la iglesia, Señor, te pido perdón porque hice esto. Y el lunes volvemos y lo hacemos. El martes volvemos y lo hacemos. Y como dice el hermano Branham, llegará el momento en que tú cauterizas la conciencia y no te vuelve a hablar y pasas línea de misericordia. Es imposible que te vuelvas a salvar, porque ya no queda más sacrificio. Entonces nosotros debemos de poner cuidado en eso. Y bueno, nos dice que cuando nosotros soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos, dice ahí el apóstol Pablo. La palabra hijos, y es donde nosotros nos vamos al mensaje de adopción, Romanos 8:14, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, mire, cuando Dios nos trata como hijos, nos guía, nos conduce, nos atiende y nos redime. Mire lo que encierra esa palabra hijos. Redimir es volver a comprar. Usted fue vendido y usted nació salvo o condenado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Entonces, cuando usted es hijo, Jesús dice, yo ya pagué el precio por ellos. Yo ya pagué el precio por ellos. Usted no tiene parte en este asunto. Usted no me los puede tocar. Usted no me los puede manipular. No me los puede manejar. Porque yo soy el guía de ellos. Eso nos dice Jesús. Y por eso nosotros debemos de estar claros en esto. Y luego nos dice que, mire, donde habla acá, que luego nos da el fruto apacible de justicia. Si no estoy mal, en el versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da que fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Cuando usted empieza a actuar como Jesús, cuando usted empieza a vivir la vida de Jesús, eso va a traer un fruto apacible para su vida. La palabra apacible quiere decir saludable, pacífico, manso, dulce y agradable. Por eso usted recibe ese fruto.
y va a ver que tiene el fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no tiene nada malo de fruto, todo lo que trae es un beneficio para nuestras vidas. Y por eso nos hablaba de la sanidad ahí, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Por eso nosotros debemos de perseverar. Lucas 14, versículo 17 al 21. 17 al 21. Y yo quiero que ustedes se imaginen a Jesús aquí leyendo esto. Porque Jesús es la palabra, no soy yo, es la palabra. Lo voy a leer yo, pero hagan de cuenta que Jesús les está hablando a sus vidas. Y dice lo siguiente. Lucas 14, 4, perdón. Y es que me había ido para el 14. Lucas 4, versículo 17 al 21. Amén. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos ellos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Amén. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos y dile: Señor, yo quiero que esta escritura se cumpla hoy delante de mí. Así es. Y yo quiero que analicemos lo que nos está diciendo Jesús. Mira, Jesús no está... La palabra Jesús significa Salvador. Y hoy se ha predicado el año agradable, el año del jubileo, buenas nuevas. Y digo, por cuanto el Espíritu Santo está sobre mí, pídale a Dios el Espíritu Santo. Dígale a Dios que le derrame su Santo Espíritu. Que no sea una sensación, sino la vida del Espíritu Santo en usted. Y Dios te va a dar buenas nuevas. Y lo primero que vas a hacer es que, mira, dice sanar a los quebrantados de corazón. La palabra quebrantado quiere decir los que están triturados, estropeados. Luego dice a pregonar libertad a los cautivos, a los prisioneros del pecado. Hay personas que están prisioneras y por eso el profeta predicó almas encarceladas hoy. No está hablando de las que habló el apóstol Pablo en Efesios, que bajó, dice, bajó y fue hasta la cautividad y llevó cautiva a la cautividad. Él bajó a lo profundo, allá, y se llevó cautivos a los que estaban cautivos, los que habían creído en él. Y Dios te está diciendo: yo quiero sanar toda tristeza, todo lo que te han hecho en tu alma. Quiero darte libertad si estás prisionero del pecado, del adulterio, de la fornicación, del alcohol, de la marihuana, de la mentira, el chisme. Yo hace poquito prediqué un mensaje que llamaba Los 7 demonios de María Magdalena. Y esa mujer por eso se desnudaba, porque tenía 7 demonios y cada demonio tenía sus capataces. Y dice que también vino a darnos vista. Y yo voy a orar ahora para que nos dé la vista, que nos unja con colirio, para que podamos ver. Yo te recomiendo que me compres oro refinado, para que veas, para que seas, o sea, una nación santa, porque Dios se lo está diciendo a la edad de la Odisea, porque se cree muy rica, pero no sabes que es una desventurada ciega y desnuda. Y yo te recomiendo que me compres oro refinado y unjo tus ojos con colirio para que veas. Tenemos que pedir el colirio, que es la visión del Espíritu Santo sobre las Escrituras y sobre nuestras vidas. Y dice, y libertad a los oprimidos, y que fueran sanados todos y libres.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Dígale, Señor, yo no quiero leer, yo quiero conocer esa verdad, porque yo no quiero estar cautivo y no quiero perderme. Y que podamos predicar y tener este año agradable, porque el año del Señor está en nosotros. Levíticos 25, 13 y 14. Y esto es para las personas que han sentido la necesidad de cambiar, pero han desmayado. 25 del 13 al 14. Por eso dice que vuestro ánimo no decaiga y que no desmayéis. Tirar el bastón, tirar la promesa. Del 13 al 14. Entonces mire lo que nos dice acá Moisés. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Amén. Amén. Dice que el diablo quiso tener el libro de la vida y Jesús se lo arrebató, porque cuando Adán y Eva pecaron, le vendieron todos los derechos al diablo. Cuando usted peca, le vende todos los derechos al diablo. El diablo tiene toda autoridad sobre su vida. El alma que pecare morirá irreprensiblemente. Entonces dice que cuando usted ha confesado su pecado y el año del jubileo te está diciendo, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. El año del jubileo es para que usted vuelva a ser hijo de Dios. El año del jubileo en lo terrenal quería decir libertad espiritual. El año del jubileo en lo terrenal quería decir que si usted había perdido una heredad, se la tenían que devolver. Supongamos, y nos dice el versículo 14 ahí, que nadie engañe a su hermano. Entonces, el año del jubileo, supongamos, es dentro de 2 años, y la posesión valía $7,000, supongamos, o 7 millones de pesos. Entonces, quedan 2 años para el año del jubileo, yo no la puedo vender en 7,000. Hay que dar un prorrateo de lo que el tiempo que le queda a esa persona para que la explote. Entonces, dividimos 7 millones en 7 años. Por año sería 1 millón. Quedan 2 años, 2 millones. Entonces, eso es lo que se refiere ahí. Cuando usted no engaña a su hermano, usted va a recuperar su posesión. Cuando usted no hace nada malo, usted es hijo de Dios y actúa como Dios. Y todas las bendiciones y promesas que Jesús dijo, el año agradable. O sea, en usted no va a haber envidia, no va a haber tristeza, no va a haber rabia, no va a haber nada de esas cosas. Y cualquier cosa que Dios sabe que usted necesite, por eso dice, danos el pan de cada día hoy. Dios dice que Él no ha visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Si usted es honesto, Dios le va a abrir las provisiones para que un negocio venga, para que un mejor trabajo venga. Usted tiene que clamar y decirle, Señor, yo ya me he arreglado, ya he pedido perdón, ya he hecho lo que tú dices. Yo quiero ser restituido. Si me echaron de tal puesto y ganaba tanto, Señor, ayúdame a conseguir un puesto mejor. Y si usted es honesto y usted ha hecho las paces como dice acá, si no ha engañado, Dios le va a restituir. Y ya lo vimos hace 8 días, donde decía que cada uno iba a recuperar lo que perdió. Cuando hablamos en Crónicas. Mira que Dios nos está hablando, no que nos vamos a volver ricos, nos está hablando de lo justo y nos está hablando de la restitución. Éxodo 21, versículos 6 y 7. Éxodo 21, 6 y 7. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste
y su amo le orará la oreja con ledna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. ¿Qué nos dice ahí? El arete es una señal que usted es esclavo. Eso dice la escritura. El arete se le colocaba cuando alguien decidía vivir con su amo y no quería volver a su casa. Eso habla la escritura. Y eso lo ve usted en la ley mosaica y lo ve con todos los judíos. Entonces, cuando usted no quería volver, usted le decía, no, hágale, colóqueme en el pirsi, colóqueme en el arito, colóqueme en lo que sea. Eso significa que usted va a escuchar al Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás. Eso dice la escritura. Isaías 53, 1. Ya casi vamos a terminar. Regálenme 10 minuticos más. Y esto que estoy predicando, usted tiene derecho. Usted tiene que reclamar todas estas bendiciones. Porque Dios se las dio a usted. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a lo que yo estoy diciendo? Entonces, si usted lo ha creído, el brazo de Jehová quiere decir el poder de Dios en su vida. Usted tiene poder. Y si ya lo hemos visto, Efesios 3:20. Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos y tenemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nos vamos a 2 Corintios 4:4 y nos dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos para que no les resplandezca, para que no vean el poder, para que no vean los milagros, para que no vean las señales y para que no vean la importancia de vivir una vida que agrada al Señor Jesucristo. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Amén. ¿Incrédulo es el que está afuera? Incrédulo es el que ha escuchado la verdad y no se apropia de ella. Entonces, si en usted ha habido incredulidad, reprenda y diga, Señor, tú me diste que me están dando unas normas, unas disciplinas en Hebreos 12. Entonces, cuando tú has puesto gozo y le dices, Señor, esto es duro, pero quiero y necesito y ayúdame. Y entonces cuando tú aceptas la disciplina del Señor, dice, Él los toma como hijos. Y entonces leíamos que cuando Él los toma como hijos, que Él nos da ¿qué? El guiarnos, el conducirnos, el atendernos y el redimirnos. Entonces miren, usted no puede dejar que el diablo le entontezca, que el diablo le diga, no, eso es pura ficción. No, Dios no es un Dios ilusorio, Dios es un Dios de poder. Isaías 53:1, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que se niegan, mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. También nos dice otras cosas. Mandan a abstenerse de alimentos. ¿Sí o no? Sí. Que creó Dios con acción de gracia y son santificados. Entonces, mira
la importancia de nosotros tener un evangelio íntegro, la doctrina del Señor Jesús. No es que yo vivo con esta persona de 10 años, no, usted tiene que legalizar la relación en la iglesia y ante el juzgado. ¿Para qué? Para que las cosas sean como Dios manda. Y entonces se les cauteriza la conciencia. Y entonces ahí van a tener problemas si no hacen las cosas. ¿Y por qué el diablo cauteriza las conciencias? Porque nos parece fácil optar lo que dice el mundo, hacer lo que dice el mundo. Y nosotros hemos adquirido el año del jubileo, donde tenemos que arreglar las cosas, donde tenemos que dejarnos guiar por él. Apocalipsis 13, versículo 14, 13, versículo 4 al 8. Mira lo que nos habla del poder de Satanás. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Amén. Ay, no, es que hay cosas que yo no quiero de la Biblia. Es que el pastor es tan radical. Es que me prohíben de hacer de todo. Yo no les prohíbo nada. Ni siquiera a mis hijos. Les digo, si usted quiere condenarse, vaya, hágalo. ¿Se lo ha dicho Joseph? Y lo confronto, ¿cierto? Con la palabra. Eso no lo digo y no lo obligo. Y le muestro lo redarguyo. Porque si usted por una pendejada que usted quiere vivir, le digo que usted puede cauterizar su conciencia y usted va a adorar la bestia. Si usted no se pone las pilas. Y la bestia nos dice, ¿qué quiere decir la bestia ahí? Poder. Es el poder. El dragón es el diablo. Y le van a adorar todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Cuando yo soy y confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y le rindo mi vida, y le digo, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador y mi Rey, y te obedezco, mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Entonces, vamos a Efesios 1 para terminar, versículo 13. Mire, yo les voy a decir una cosa. Hace muchos años yo iba a expulsar a una persona de la iglesia porque venía borracha acá. Porque hacía cosas que no eran dignas de un cristiano. Y llorando tal. Y yo ya estaba dispuesto porque ya veía muchas cosas que no eran razonables. Y Dios me dijo, no las expulses. Y a los 2 meses el Señor la cortó. A los 2 meses. Dios quería de pronto darle la última oportunidad. Y de pronto Él lo llevó en un momento que Dios le habló en el culto. No estoy diciendo si se perdió o no se perdió, se salvó. Creo que sí se salvó. Por fe creo. Pero si Dios me dijo que no lo expulsara porque había hecho cosas contra la iglesia, cosas que no eran dignas de un cristiano. Efesios 1:13. Y nos dice, en él también vosotros, habiendo que oído la palabra de verdad. ¿El qué?
evangelio de vuestra salvación y habiendo ¿qué? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Señor Jesús, Padre, tú nos has hablado del año del jubileo, porque tú viniste a pregonar buenas nuevas, a dar libertad al cautivo, al oprimido, a sanar nuestras almas, nuestros cuerpos, Señor. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Padre, que reprendas todo diablo que ha entenebrecido, que ha oscurecido, que ha cegado el entendimiento de mis hermanos para que no hagan lo que dice la Escritura, Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias porque tú levantas bandera de victoria, Señor. Tú levantas bandera de victoria sobre la sanidad espiritual de esta congregación. Tú levantas bandera de victoria, Señor Jesucristo, sobre la sanidad corporal de esta congregación. Padre, te pido el sello del Espíritu Santo, porque hemos oído el Evangelio de verdad, no un Evangelio que nos habla solo de bienaventuranzas y sin compromiso, Señor. Padre, tú nos dijiste en el libro de Deuteronomio 28, si hicieres estas cosas te vendrán estas bendiciones, pero si no las hicieres te vendrán estas maldiciones. Señor, nosotros hemos resistido la tentación. Señor, nosotros hemos puesto gozo y te hemos obedecido y hemos resistido la disciplina, Señor, y hemos cambiado cosas que de pronto nos gustaban hacer, Señor, pero hoy vemos que no nos convenían, Padre, y hoy, Padre, tú nos has tomado como hijos tuyos, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo, como dijiste ahí, que tú eres nuestro guía, Señor, y pido que guíes nuestras vidas, Señor. Pido, Padre Celestial, también que seas tú, Padre, dándole ese fruto apacible, esa mansedumbre, esa dulzura, Padre Celestial, y ser agradable, Señor. Padre, gracias, porque tú me atiendes y atiendes a mis hermanos y nos has redimido por tu sangre. Séllanos, Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, Señor, y bendice nuestros hogares, Señor. Gracias, Señor, por las oraciones que se han hecho todas las mañanas, Señor, por el trabajo, por la sanidad, por el crecimiento espiritual, Señor, por todo, Padre, que te ha pedido la congregación. Yo pido, Padre, que te muevas en cada uno de los hermanos, Señor, y que ellos puedan ver, Padre, que sí hemos creído a tu anuncio, Señor, y que tú te estás manifestando en el nombre de Jesucristo, porque el brazo de Jehová es el poder tuyo en nuestras vidas, y manifiéstate en nosotros en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias por bendecir la vida del pastor Diego. Sánalo, Señor, y permite, Padre Celestial, que mi hermano, Padre, en el nombre de Jesucristo, siempre te rinda la vida a ti y te pueda glorificar, Padre. Reprende esos mareos, reprende ese mal funcionamiento de su corazón, Señor, Padre, que no le siga dando, Padre Celestial, esas convulsiones. En el nombre de Jesucristo declaramos que tu mano, que tu brazo está en él. Bendícelo, sánalo y bendice la congregación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cambió la novia aparejada, aparejada.